Buenas noches, Sudamérica. ¿Cómo anda, compañero Martínez? Oli. Hola, Dios mío, tu gorrito, man. Esto es un esfuerzo de producción que no se puede... Sí, hay que reconocer el amor que estamos poniendo para hacer este programa desde el Polo Norte, prácticamente. No, que son nuestro contacto en el fondo. ¿Dónde estás? Estoy en el valle de Katmandú, en Nepal. Hace mucho frío, llegué hace 3 días, me estoy aclimatando todavía, después de vivir 2 años en el calor y en shortcito y en musculosa. Y bueno, nada, hace como 5 grados, no es terrible, pero para mí es como si hiciera 20 grados bajo cero. Ahí se unió mi amigo Kailas desde Nepal, muchas gracias, te mandamos un besito. Y vamos a tener que empezar a hacer en traducción simultánea nepalés-indonesio. Creo que el tercer mundo avanza, tenemos que darle para adelante con eso. Che, muchas cosas que tendríamos que hacer, Nico, una sucursal tercer mundo, cuarto mundo, quinto mundo, no sé, asiática. Los temas del el patriarcado internacional se organiza para romperle las pelotas y los úteros a todo el mundo por todos lados, ¿eh? Hay muchas similitudes con cosas que pasan en Paraguay, muchas similitudes con cosas que pasan en Perú, algunas con Argentina. Hola, Vichy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Por ahí cómo anda? Bien, que es lo que siempre decimos en Paraguay cuando nos preguntan cómo estamos. Pero... Claro, cualquier cosa que esté por debajo de 40 grados de calor me parece que para nosotros ya es así tipo mejor. Dios mío, por favor, repátrienme, mándenme así el cuarto mundo jet y llévenme a un poquito de tereré y amor paraguay. ¡Ay, te está tomando un ter encima! ¡Te odio! Yo estoy con un vasito de agua caliente acá, haciendo lo que podemos. Che, bueno, el patriarcado acá también es una cosa, ¿no? Acá hay un amigo que tiene 30 años, nepalés, y que el otro día estábamos hablando y... esta es la época, recién termina la época de los matrimonios, que es la época más auspiciosa astrológicamente para casarse. Y ahora por 2 meses no es auspicioso, entonces no se casa nadie y después vuelven los casamientos. Y los casamientos acá los ves por la calle porque se ponen el sari dorado, dura 3 días, es como un súper eventazo, ¿no? Y este pibito, un amor, re buena onda, me dice... Yo ya creo que en 3, 4 meses me toca a mí casarme. Bueno, no le dije te felicito porque estoy en contra de todo eso, pero gracias a las técnicas de supervivencia que me enseñó Michi, me callé la boca, porque Michi, ¿qué me enseñó? Si la decisión ya está tomada, entonces te callás la boca, ¿no? Muy bien. Hay una frase, te voy a interrumpir eso, hay una frase en guaraní, Omendasea, Jogasea, Ja... Y yautosea es ellantana, que significa quien se quiere casar, quien quiere casa, y quien quiere auto le tenés que dejar nomás. Quien se quiere casar, quien quiere casa y quien quiere auto. Está re buena esa, ¿eh? Bueno, sí. Y entonces yo pensando le digo, ¿y hace mucho que estás de novio? No sé, es lo primero que se me ocurrió, para no tener que decirle te felicito. Y me dice, no tengo novia, me dice, pero mis padres están buscando en nuestro pueblo y en los pueblos de alrededor una chica que pertenezca a la misma casta que nosotros. Y yo voy a tener dos entrevistas, 30 años, ¿eh? Hay Netflix, hay internet, todo, bueno. Me dice, yo no estoy de acuerdo con eso y el sistema de castas y todo eso, pero no quiero faltarle el respeto a mis padres, familia, nido de perversiones, pero cuando yo tenga mis hijos, los voy a dejar que se casen con quien ellos elijan y de cualquier casta que sea. Oh. Papito, un bomboncito hermoso, con un bigotito, un lindito, así unos anteojitos, un hermoso, así. Pero bueno, así que sí, el patriarcado en Asia se cuela por todas las rendijas. Tremenda la historia. No, me parece ser re loco, o sea, justo lo que vos estabas diciendo, 2022 y se siguen escuchando esa clase de historia, o sea, tipo... Por suerte, qué sé yo, acá en Paraguay ese sistema exactamente así no existe. Este sistema específicamente, existen otros que son como que igual de retrogrado. Pero me parece, o sea, y otra vez tipo pienso en tu lugar de cómo reaccionas ante una persona
Que se supone que es amiga tuya y que estás ahí hablando y que de repente te cuentes, sí, me van a casar por una cuestión de casta. Y ¿Y? el pibe es remisero en Katmandú, que es una capital de un país que tiene un montón de habitantes, que hay un montón de recursos, que está todo el tiempo en contacto con gente de todo el mundo, porque se ocupa de llevar y traer a la gente de acá para allá. No te digo que, bueno, nunca salió de su pueblito a 8.000 metros de altura, allá por donde el diablo perdió el poncho, ¿no? Y con toda la gente que hablas te dicen un poco eso. Sí, yo con lo de los matrimonios arreglados no estoy de acuerdo, pero no quiero faltar el respeto a mis padres, para ellos es importante. Y dice, yo igual tengo 2 entrevistas con la chica y los 2 pueden decir que no, si no quieren. Y entonces los padres salen a buscar otro. Otra Se pueden tremenda... negar las mujeres. Se digamos, pueden negar y vas a un repechaje, digamos, ¿no? Ok. Otra también súper interesante que me acordaba de las cosas que contaba Michi con el tema de la familia como en la Constitución paraguaya como núcleo de la sociedad y el tema de que si tenés familia es más fácil conseguir una hipoteca, que si vas con tu amiga no te la dan, ese tipo de cosas también, que el rol del hijo mayor es muy importante, porque el hijo mayor es el que va a traer a la novia a vivir a la casa de sus padres y entonces la novia más o menos se convierte como en esclava doméstica de los suegros, ¿viste? A partir de ahí. Y además el hijo mayor es el que prende la pira funeraria cuando el padre se muere. Entonces, si no tenés hijo mayor, es un bodrio, es un problema para ellos. Y entonces, esto pasa en varios países. Mi profesor de indonesio, que es un señor que fue a la facultad, que qué sé yo, que bueno, nada, él es el hijo mayor. Él tiene un hermano más chico. Como su tío no tuvo hijos varones, el papá les dio al segundo hermano para que lo críen como propio, porque así tienen un hijo varón en la familia. Y a él le parecía, no, pero yo igual viven al lado, yo los veo siempre, igual crecimos como hermanos, pero lo crió mi tío. Igual hay que estar acá como 2000 años para terminar de entenderla, ¿no? Y todo eso son como realidades paralelas que se van viviendo con que, bueno, que después capaz de una fiesta o capaz, no sé, cosas de la modernidad. ¿Y qué pasa si tienen su primogénita es una mujer y no un varón? Van a seguir van a seguir tratando hasta que llegue un varón, y si no aparece un varón, le van a pedir a un familiar que les dé un varón de los de ellos. Y ponerle que el segundo es varón, la primera es mujer, el segundo es varón, igual el mayor, entre comillas, para los Sí, efectos de las tradiciones, sigue siendo el tipo. el varón, Que viene después. sí. Porque es el que trae a la mujer a vivir a la casa. Por eso ni te explico el drama si sos LGBT, ¿no? Ni te explico el Claro. dramón, porque es como que no. Lo que son las Sí. culturas, sí, pero es Y impresionante igual cómo está tanto, o sea, estamos hablando de culturas súper diferentes, pero hay cosas que finalmente son el hilo conductor, digamos, como el atraviesa. Y a mí me estalla la cabeza, porque yo digo, bueno, son los evangelistas, es el programa de las derechas, no sé, pero parece que fuera una cosa que atraviesa, bueno, siempre es de gente de más de derechas eso, ¿no? Y de gente más religiosa. Igual cogen, ¿eh? Igual tienen amantes, engañan, si cogen con pibes, les gusta coger con pibes, cogen con pibes, pero todo en secreto y salvando las apariencias y bueno, como con las formalidades sí, como con las formalidades, con el agregado de que es muy difícil salir. Bueno, en el último episodio que yo no estuve, tuvieron la audacia de decir por ahí que yo iba a hacer un striptease en vivo, me parece, que Michi dijo, yo no lo voy a hacer porque sería muy cliché, y Nicolás muy rápido dijo, Omar, seguro que Omar, siempre lista, pero no con este clima. Así que aguántenme un par de semanitas, porque con este clima me parece que me desmayo en pleno proceso. Sí, Pero no, bueno. fíjate, así, hipotermia. Pero bueno, aguante esas orquestas. Che, y la semana pasada salimos a Poncho con el compañero Ale Campos, que hablamos de deuda, que al final dijimos, bueno, salimos 15 minutos, 20 minutos, por si hay alguien de la audiencia que está ahí colgado, y nos hablamos todo, como siempre, bueno, a mí me cuesta poco, quedamos así, así que ya saben, hoy cumplimos el episodio 8, les quiero decir, que en tiempos de pandemia, de dislocación geográfica como estamos nosotros, yo creo que es algo para celebrar y conmemorar. Yo no puedo creer que yo esté tan despierto a las 7 de la mañana, pero bueno, hago así como una parte. ¿Y qué otra cosa tenía para decirles? Ah, sí,
Para los que se lo perdieron, acuérdense que quedan colgados en los vivos de Instagram y que una versión cuidada y editada preciosamente sale por curada, así preciosamente, sale los domingos a las 15 horas por La Tribu. Así que la pueden ver ahí también. Y después, todavía recién sacamos el primero, pero sacamos unos podcasts sensacionales sobre estos vivos, porque este material que acá arma esta orquesta es maravillosa. Así que también pueden ir tomándolos por ahí. Bueno, creo que se me acabaron los avisos parroquiales, muchachis. Estamos también empezando muchas actividades de Cuarto Mundo y la Orquesta Ñoña es una de ellas nada más. Se viene la presentación del libro, se viene el lanzamiento ORE. Esas son todas estas cosas que vamos a ir comentando en los siguientes videos, pero hoy tenemos un tema interesante que parece superficial, pero en realidad tiene como que muchas aristas, que justamente es lo que estamos hablando un poquito con Michi antes de entrar al video, que es el tema de los influencers, con todo este tema de que salió de Santi Maratea. Omar creo que no le tiene muy fijado a Santi Maratea, yo le tengo fijado. O sea, tipo, durante la pandemia fue una de las figuras así, tipo, uno de esos polos, viste que mucha gente se empezó a refugiar en diferentes espacios de internet durante la pandemia, y Santi Maratea hacía unos vivos con la faraona, con otra gente, y la verdad que daba de repente bastante gusto en esos momentos en los que no tenías absolutamente nada, que perdiste tu trabajo, que perdiste nada, que tenías que así todo ese bardo, entrabas ahí, no escuchabas ese boludeces, y aparte y ahí todo el eye candy que representa el rubito de ojos claros, blanquito, flaquito, con cuerpito, que no sé qué cosa, tenía así toda una cuestión. Eh, ¿Nos querés comentar un poquito más de él, Michi, que nos estabas contando, así, tipo, las cosas que anduvo haciendo? Para poner en contexto también a la gente para poner en contexto un poco a la gente que está entrando al tipo. Yo también le conocí en la pandemia a Santi Maratea. Yo en realidad les voy a hacer un resumen de mi percepción, así que tomen todo esto con un poco con esa aclaración. Yo también le empecé a mirar en pandemia, no sabía quién era. Yo empecé en realidad, llegué a él en realidad porque tenía unas historias sobre masculinidades. Y él además siempre está bueno cuando la cuestión de masculinidades, yo siempre digo esto la tienen que tratar los varones, digamos. O sea, nosotros podemos hacer cosas por la masculinidad, pero siempre está muy bueno que los chicos hagan cosas o digan cosas. Entonces, yo llegué a sus historias por ese tipo de cosas, él hablaba mucho de la masculinidad tóxica. Él además parece que, o sea, es un chico cis, pero entiendo que no es heterosexual, entonces también ahí había como una reflexión súper copada. Y tiempo después, en algún momento, hace unos cuantos meses, él empezó una colecta. Se trataba de la colecta para una nenita argentina que se llamaba Emita, que es interesante porque más o menos en el tiempo en que empezó el caso de Emita en Argentina, en Paraguay se empezó a hablar de Bianca, que era una nena, o sea, las dos eran nenas que necesitaban un medicamento que costaba $2 billones y que era un medicamento que podían administrarle creo que hasta los 18 meses de vida o algo así. Porque era un medicamento porque tenía una condición genética que de alguna manera se trataba con ese medicamento, que se dice que es el medicamento más caro del mundo, que cuesta $2 millones. Entonces, acá era que más o menos en el mismo tiempo empezó como la movida de Bianca, me acuerdo, y en Argentina era la movida de Mita, y Santi empezó una colecta para juntar los $2 millones para el medicamento, ¿no? Entonces hizo esa colecta, consiguieron los $2 billones, le administraron el medicamento a Mita y después él empezó, o sea, después se fue enganchando con otras colectas. Después de eso hizo una colecta, por ejemplo, para que el equipo argentino de gimnasia y digamos, diversos deportes olímpicos fueran a las Olimpiadas de Tokio porque no tenían ni pasaje. Después hizo otra colecta para, creo que un tratamiento veterinario de un elefante. Después, tiempo después, hizo un tratamiento, o sea, una colecta. No, que hizo también una colecta para juntar que esa fue medio polémica, el de que juntó plata para unas camionetas para la comunidad Wichi. Ahí hubo también ese fue un tema. Y lo interesante del asunto es que las colectas tenían también como esto de, no sé, pechearle a las marcas que por ejemplo, que si la camioneta cuesta, no sé, X, sea más barata y o una especie de canje o lo que sea. O sea, había como toda una movida en medio de esa cosa
Y lo que pasó diga, claro, porque a él es como que la gente le iba haciendo pedidos. Entonces él le pidieron una ambulancia para la comunidad wichí y ahí como que al llevar la ambulancia se dio cuenta que la situación era mucho más compleja de lo que se imaginaba y pasaron cosas medio complejas en esa ida a la comunidad y hubo toda una reflexión posterior, digamos, o sea, también hay cosas que pasan alrededor de las cosas, digamos, y que la mirada de la gente que no está en las comunidades muchas veces con muy buenas intenciones también puede terminar siendo una complejidad o hacer daño de alguna manera. Entonces creo o sea, creo que fue una experiencia interesante en el término sobre todo de la visibilidad de algunas causas y creo que las veces que él sintió que, no sé, que por alguna razón, no digo se metió la pata ni mucho menos, pero que las situaciones presentaban complejidades, yo creo que él fue súper honesto con eso, digamos, ¿verdad? Y a mí lo que me parecía siempre interesante que él decía, o sea, como que decía, está bien, yo no quiero reemplazar al Estado, pero el Estado podría hacer fácilmente esto que estoy haciendo yo. Ese era como siempre su discurso, digamos, ¿verdad? Y hace unos días él se metió en una colecta para... hay unos incendios muy grandes en Argentina, bueno, en Paraguay también, digamos, pero en Corrientes y creo que entiendo que también en el sur de Argentina hay como muchos incendios y empezaron a pedirle como apoyo para insumos para los bomberos, etcétera, etcétera. Entonces se metió en una colecta y en un día juntó como 100 millones de pesos. Entonces ahí empezó como toda una respuesta y que por eso también creo que es interesante esta discusión, digamos, toda una respuesta mediática, hubo gente, por supuesto salió gente así como conspiranoica a decir que, no sé, Soros puso la plata, hubo otra gente que decía que, o sea, que estaba movido por algún interés político partidario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él en realidad lo que siempre dice es como, lo que él hace, él dice, además de hecho en su Instagram, en el Twitter, dice, lo que yo hago no es caridad, pero también mucho criticando el rol de los políticos, digamos, ¿verdad? Entonces, claro, ahí se empezó a decir, bueno, si dice esto es porque está con este otro sector. Y claro, en un contexto polarizado eso es súper complejo. Para mí lo interesante, pues claro, ahí salió toda la prensa tradicional y para mí esta es, digamos, la discusión interesante acá, hay como algo en la prensa tradicional que le molesta mucho la existencia de las y los influencers. O sea, y que haya cosas de la comunicación y cosas de la creación de contenidos y demás que terminen pasando por las redes y no por los medios tradicionales. Entonces, porque de hecho, o sea, cualquiera que tenga un celular, sí, eso trae complejidades también y la fake news es parte de esas complejidades, ciertamente, pero cualquiera puede hacer algún tipo de comunicación teniendo redes sociales hoy en día. Y hay gente, y ahí se crearon, digamos, las y los influencers que hacen de alguna manera alguna comunicación a través de redes y que no está mediado por los medios tradicionales ni por las empresas que llevan los medios tradicionales. Entonces siempre la reacción frente a los influencers e influencers de los medios tradicionales, de él, contra él en parte, pero en general contra los influencers, es, bueno, ustedes tienen un teléfono y hacen pelotudeces en redes, digamos, ¿verdad? Y siempre es como bajando el perfil. O sea, acá lo importante es lo que hacemos acá en los medios, donde hay cámaras y donde hay canales y donde hay radio. Y todo lo que se hace en redes es una pavada. Y a mí me parece que eso es una complejidad que no está buena. Creo que sí la gente, y hay muchas situaciones sociales se han movido por redes sociales cuando no estaban en los medios tradicionales, estaban en las redes. O sea, hubo muchos casos de manifestaciones, de movidas que nunca estuvieron en los medios y que estuvieron en las redes, digamos, porque hay un cerco mediático, digamos. Entonces, creo que en algún sentido algunos y algunas influencers lo que llegan es a romper el cerco mediático y siempre yo siento que a veces eso plantea una reacción de los medios tradicionales que es súper complejo y que para mí es lo que está pasando ahora en el caso de Santi. Hola Ale, buenas noches. Hola Ale, buenas noches. Buenas veces, perdón la tardanza esta vez. Nada, estaba tomando final y se me hizo re tarde, terminé mucho más tarde. Pero aunque sea, llego para el final y me hubiera encantado escuchar, Michi, lo que estabas diciendo. Lo voy a escuchar después, porque me parece que deben estar hablando de Santi Maratea, influencers, ¿eso o no? Nada que ver. Sí, y en realidad lo que también estamos como hablando, y lo podemos profundizar, es, o sea, como esta especie de dicotomía que se plantea entre influencers, medios alternativos y medios tradicionales. O sea, cómo lo que pasa en las redes después termina en los medios tradicionales y cómo termina siendo como, de alguna manera,
valorado o entre comillas mediado por los medios tradicionales, siempre hay como, yo siento como una mirada muy, muy negativa hacia los y las influencers, como si, no sé, sea gente que juega nomás con su celular más o menos y no hubiera un laburo ahí. Por lo que vos contabas, lo venís siguiendo hace bastante a Santi Maratea. Yo me enteré de él hace no tanto tiempo. Más allá de él como persona, porque no tengo idea, no lo conozco, digamos. Digo, él como fenómeno, ¿no? Digo, como fenómeno, influencer, etcétera. Creo que hay algo innegable que es, bueno, lo que está logrando y la llegada que tiene y cómo logra mover y llenar espacios que las instancias estatales o mismo ONG, fundaciones, no están pudiendo llenar. O sea, ahí ya hay un primer dato que es ineludible. Después, como fenómeno, por algunas cosas que estuve viendo, digo, no sé mucho antes, porque no es alguien a quien empecé a investigar hace muy poco. Conocía un poco lo que hacía desde hace unos meses, pero me adentré un poco más estos días con lo de Corrientes y la recaudación para Corrientes, pero sí veía una fuerte impronta de un discurso antiestatal. Y bueno, eso sí me llevaba como a pensar un poco el fenómeno discursivo de qué pasa cuando el Estado, digamos, no llega a muchas cosas. Y me hacía ruido algunas cosas que escuché, como, por ejemplo, hay que ver cómo lo levantaron, cómo lo titularon y demás, ¿no? Pero decía algo así como, lo titularon así en Infobae, decía, yo pensaba ir a ponerme en pedo, algo así, pero de pronto empezó a incendiarse todo, ¿no? Como una cosa medio, como un elogio al espontaneísmo, y donde el compromiso social es algo así medio como que de la noche a la mañana se te ocurre hacer, y bueno, yo me iba a poner en pedo, pero de pronto estaba tomando una provincia y bueno, y pintó esto, ¿no? Y me pregunto por cómo se va construyendo esas lógicas, más allá de él en particular. Pero también creo que hay otra arista que es re interesante que tiene que ver con que el pibe tiene una llegada enorme y eso plantea desafíos al Estado. Yo pensaba, como nunca el Estado está deslegitimado, como nunca. Y yo pensaba, las personas cuando se sienten convocadas, la gente cuando se siente convocada, este pibe está convocando gente a que participe, está mostrando que participa. Y en cambio, la política está fallando en convocar a la gente y en hacer algo participativo, y en hacer de la política algo participativo. Entonces me parece que en ese sentido, decía antes que compartíamos en el WhatsApp, es un personaje incómodo para la política este pibe, porque está desnudando la impotencia de muchos sectores políticos, dirigencias políticas, con toda la complejidad que me parece pensar que las cosas se resuelven con mecanismos entre caritativos y solidarios, no sé, no quiero ahondar, ¿no? Digo, con esa complejidad también. Desde ahí lo pensaba un poco, lo pensaba yo y nada, quería que lo pensáramos juntos en realidad. Yo mientras hablábamos estaba pensando en temas que hemos discutido muchas veces en nuestras orquestas, ciclo de lectura que hemos hecho en estos años y en algunos de los podcasts, que bueno, que frente a la retracción del Estado, que es un mandato neoliberal, ¿no? Frente a la retracción del Estado de cerrar escuelas, cerrar hospitales, desfinanciar un montón de programas solidarios, sociales, etcétera. Entonces, generalmente aparecen las iglesias y el narco a ocupar ese lugar, ¿no? Ese es el negocio, eso lo tiene re bien explicado Rita Segato, bueno, como siempre nuestra madre, ahí lo podemos ir a mirar. Pero bueno, acá se les coló por la ventana otro personaje, ¿no? Como puede ser Santi Maratea, que también viene a ocupar estos lugares. Y yo lo que creo es que yo no sé, sería bueno poder difundir más este concepto de, ojo chicos, que estas personas aparecen no porque el Estado es una mierda, sino porque tuvimos un programa neoliberal de vaciamiento del Estado y de desfinanciamiento y de cerrar, y ahora de un endeudamiento atroz que ya veremos qué es lo que va a costar. Mientras elijamos seguir viviendo dentro de una república democrática, participativa, parlamentaria, lo que hay que hacer es fortalecer al Estado, punto. Si no, bueno, hay que tomar los medios de producción. Pero todas estas cuestiones en el medio, de alguna manera, son re valiosas y las readmiro, pero es como poner curitas. Es el mismo caso de la Fundación Sí en Buenos Aires, ¿no? Que hace un trabajo alucinante
muy bajo perfil, muy callado, sobre todo con las recorridas nocturnas para la gente que está en situación de calle. Nada, hace residencias de estudiantes en algunas de las provincias, en los lugares más alejados, para que los chicos que vienen de muy lejos puedan dormir y estudiar en un lugar y no tener que ir a volver a su casa todos los días. Esas son todas cosas que tendría que hacer el Estado. Pero bueno, para eso no hay que pagar la deuda y hay que votar a políticos que tengan un programa de expansión del Estado, de ampliación de derechos y esencial de una redistribución de los recursos en forma más horizontal, ¿no? Más impuestos a la parte más rica, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que está bueno con este discurso leer que sí, que el Estado no está haciendo lo que debería estar haciendo, pero no está haciendo porque, papi, votaste para tener un Estado más chico, ¿no? En la última vez y las últimas veces. Entonces, bueno, eso. Creo que por suerte lo hemos hablado mucho nosotros acá, pero quizá debería darse más espacio no solamente analizar el fenómeno, sino analizar qué es lo que hay detrás del fenómeno. ¿Por qué llegamos a una situación en la que tiene que aparecer un chico lindo a sacarse fotos ahí en Instagram y mostrarse, qué sé yo, para juntar la plata, que es re encomiable, pero que bueno, yo estaría más contento si lo estuviera haciendo el Estado, dándole el remedio para Emita o la plata para Corrientes? Yo creo que hay muchos factores que se pueden reflexionar, que es muy interesante reflexionar desde este fenómeno, ¿verdad? Porque lo principal, él dice, lo que yo hago no es caridad. Me parece que podríamos discutir un poquito de eso. O sea, me parece que es caridad y punto final. O sea, es caridad lo que estaba haciendo, es caridad medio marketinera. Pero también, independientemente de eso, la forma en la que encara y aborda los problemas, porque Michi tiene razón. Hay una lógica de funcionamiento específica en los medios clásicos, digamos, los medios, ¿cómo se llaman? Los medios tradicionales, y después vos tenés otra lógica de funcionamiento que es muy diferente con la cuestión de los influencers, donde se habla como más libre en muchas cosas, como donde una persona con cierta capacidad de carisma, y la verdad, y hay que decir lo que es así, tipo un importante capital hegemónico erótico, lo puede, o sea, tipo con unas cuantas historias y con un poco de carisma, puede tener un alcance muy contundente. Yo creo que Santi Maratea es una persona que conjuga una cantidad de cosas que le gusta mucho al neoliberalismo, y en especial al neoliberalismo en su etapa miembro progre, con la comunidad LGBT, con cuestiones así tipo del ambientalismo starbucksiano, en tipo toda esa cuestión. Yo no creo, o sea, en particular yo creo que la reflexión que pasa por si el tipo es o no es o lo que sea, no es casi como que la menos interesante. Tiene sus cosas, tiene sus bemoles. Me parece que el tipo, en torno a las cuestiones de masculinidades, en torno a muchas cosas, tuvo posiciones muy sinceras y muy lejanas también a lo que un conservador diría, a lo que una persona así tipo más así tipo de corrientes más liberales, digamos. Y la verdad es que también se refleja un poco en los casos que él decide hacer para hacer sus colectas, ¿verdad? O sea, hizo una colecta para una casa de una organización trans, hizo una colecta para una casa, para una organización que trata que Madres contra la Trata, ahora esto de los incendios, o sea, tipo, hay también una cuestión bastante ideológica en las causas que él toma, independientemente de si él sea consciente o no, porque muchas veces no sé qué tan consciente es. Pero el punto es que esto que comentó Ale, por ejemplo, es un factor súper importante, que es que él aborda esos temas desde un lugar muy... Hija, estaba medio drogado y pintó salvar el mundo, y ¿sabes qué? Vamos a salvar el mundo, porque ¿qué es lo que tanto? Porque salvar el mundo es simplemente hacer una colecta. ¿Qué tan culpable puede ser un personaje como ese de esa concepción? Igual yo no le sacaría toda la culpa ni nada por el estilo, pero sí hay una cantidad de cosas que me parece que son importantes reflexionar en torno a eso, que tiene que ver un poco con esto que dice Omar de las políticas neoliberales, que al final que habilitan esta clase de... No es que habilitan los conflictos que después vienen personajes como estos a tratar de resolver de manera así tipo muy instantánea, espontánea. Pero también así, a mí me llama mucho la atención de que
yo no veo que haya mucha reflexión en torno a que esa cantidad de poder que acumula el tipo, porque el tipo tiene mucho poder mediático en el sentido de que tres hashtags suyos pueden ser tendencia en Twitter así, sin dudar. Y es mucho poder concentrado en las manos de probablemente un boludo. Y el punto más es, independientemente de si él lo usa o no, eso con responsabilidad, que algunas veces yo creo que sí, otras veces creo que no. ¿De dónde sale ese poder? ¿Por qué tiene tanto poder? O sea, ¿cuáles son los elementos que hicieron que una persona pueda acumular ese nivel de decir, bueno, y hoy se habla de esto y se va a hablar de eso, porque tipo marca esa tendencia? No, a raíz de lo que decís y de lo que decía Michi antes, eh, el crecimiento de figuras que crecieron a partir de las redes y demás, que es mucho más difícil de rastrear que cuando alguien es una figura pública en la televisión, en la radio y demás, ¿no? Porque cuando un periodista o una figura pública está en la radio, está en la televisión, uno sabe más o menos qué intereses lo atraviesan, digamos, ¿no? Los personajes que crecen en redes es mucho más difícil a veces de rastrear, ¿no? Con esto no quiero decir que detrás de todo personaje, digo, hay de toda índole y demás, ¿no? Pero esto que vos preguntás, ¿cómo alguien puede llegar a acumular semejante poder y cuáles son los resortes que acolchonan, digamos, ese poder? O sea, por ejemplo, acá en Argentina muchos influencers, no solo en Argentina, ¿no? En medio que en todo el mundo, en Brasil también, y acá en Argentina lo vemos el año pasado con los influencers que luego pasaron a formar parte de listas de la extrema derecha. Con esto no estoy diciendo que Santi Maratea vaya a hacer eso, ¿eh? Simplemente quiero reflexionar sobre cuando de pronto un personaje que era del mundo de las redes que no se sabe bien sus líneas de intereses, sus vínculos políticos, culturales, simbólicos y demás. Bueno, que por ejemplo el año pasado sucedió que Donan, nunca me sale el apellido, Donan o Donohan, un influencer cordobés creo que es, que terminó siendo candidato en las listas de Milei. Y entonces ahí se transparentó un poco más cuáles eran sus vínculos, digamos, ¿no? ¿Y qué vínculos vienen? Bueno, podemos ir a Agustín Laje también. Agustín Laje es un personaje que tiene muy poca presencia mediática acá en Argentina en la televisión, escasísima, tiene más presencia en otros países, en la televisión de otros países. Es alguien que creció exclusivamente a través de las redes, pero si uno rastrea un poco cuáles son sus terminales y ve que estudió en Estados Unidos, ve que tiene un máster en Estados Unidos, que sus vínculos y las fundaciones que los bancan, que no es algo meramente espontáneo, aunque se vende como algo espontáneo. Yo no quiero echar sombras sobre este chico porque digo, no conozco mucho su trayectoria más allá de lo que investigué, por eso no me atrevería a decir nada respecto a cuál es su trayectoria, pero me hago esa misma pregunta y cuando alguien surge del mundo de las redes es más difícil rastrear eso. Sí, a mí me sorprende un poco lo que decías vos, Ale, hace un momento de lo del fenómeno discursivo, ¿no? Pero otra vez, Manuel Lozano de la Fundación Sí, es lindo, tiene rastas, es inteligente, habla re bien, hace muchísimos años que hace este trabajo. La Fundación Sí tiene una contabilidad transparente, hace trabajo permanente, informa, pero no tiene esto de lo mediático cholulo, si querés, ¿no? Porque contestarle a Viviana Canosa, ponerle, no sé, como que es entrar en ese tipo de cosas, con un discurso también así como muy teenager, guachín, vengan de a uno, no sé qué sé yo. Y eso es un poco un peligro, ¿no? Porque pareciera que la gente, yo no sé si la Fundación Sí levantó, cuánto levantó, pero la Fundación Sí tiene un canal para hacer donaciones por los incendios en Corrientes y te están explicando exactamente todo lo que está pasando y qué se va a hacer con todos esos fondos. Y yo digo, bueno, si yo fuera a ponerle guita a uno, le pongo guita a la Fundación Sí, que hace un trabajo increíble hace muchísimos años. Este chico me parece bárbaro también, pero yo me pregunto, al final, ¿están poniendo porque les preocupan los
incendios en Corrientes o porque les calienta Santi Maratea? No sé, es una pregunta, no es retórica, es una pregunta genuina. Bueno, igual, a ver, creer que uno se adhiere a causa porque le caliente a alguien nomás me parece que estás quedando un poquito corto, me parece. No sé, yo me pregunto, o sea, si te vas a interesar por los incendios en Corrientes, tenés un lugar así número 1, la Fundación Sí, Manuel Lozano, sin dudas, digamos, ¿no? Claro, pero eso Porque, no sabemos si la gente que le sigue a Santi Maratea sabe eso. O sea, claro, creo que hay que dejar de claro. asumir que la gente conoce todas las cosas. Probablemente esa fundación, que yo no sé cuál es, sea, perdón, pero sea menos conocida que Santi Maratea. O sea, también creo que hay que entender que ahí seguramente hay cuestiones también generacionales y que están atravesadas de otras maneras. O sea, seguro que hay una partida de chicos y chicas que se enteraron de que había incendio en Corrientes porque este chico puso en su historia. Claro, claro. Y ahí creo que es que hay que entender, o sea, creo que lo que hay que entender de ahí es que no se está llegando como se debería llegar en todo caso. Y ahí es tener una discusión de a quiénes llega, por ejemplo, quienes trabajamos en derechos humanos, a quiénes le llegamos con el discurso y quién nos escucha, cuál es nuestra audiencia. Y probablemente, o sea, Santi Maratea hablando de nuevas masculinidades le convenza a más gente que yo hablando de nuevas masculinidades. Entonces, o sea, tal vez lo que él logró es llegar a otra gente que no se llega de otras maneras probablemente. Y esa gente probablemente crea más en Santi Maratea, que hizo 5 colectas, que en una fundación que tiene un montón de trabajo, que tiene toda una trayectoria que le respalde. Y eso en realidad lo que nos debería es plantear la pregunta de cómo estamos construyendo esa confianza también en la sociedad, digamos. O sea, si alguien decide que es mejor darle plata a este chico antes que darle plata, no sé, a una fundación que tiene un trabajo y una trayectoria, o hacer que el Estado haga lo que tiene que hacer, entonces ahí, o sea, creo que algo nos está diciendo. O sea, para mí es como, o sea, más que pensar cuál es la explicación, para mí siempre es preguntarnos qué nos está diciendo de la sociedad este tipo de cosas. Sí, yo coincido. Está diciendo para mí clarísimamente que la gente no confía en el Estado, y eso yo creo que es en muchos lugares en Latinoamérica, y con razón. Pero eso creo que creo que eso no tiene, no es algo que se tiene que los influencers tengan la culpa o que lo tengan que resolver los influencers, sino es algo que lo tiene que resolver el Estado. O sea, el Estado tiene que hacer su trabajo. Fin, ¿verdad? Ale, ¿vos querías decir algo? Sí, yo coincido con eso que dice, coincido con que este fenómeno, como cualquier fenómeno similar, tiene que llenar al Estado de preguntas, absolutamente. Me interroga cuando, porque, bueno, vi varias de las historias del chico en relación a lo que pasó en Corrientes, y me interroga un poco cuando cuando su acción, digamos, de convocatoria a esta acción de caridad o solidaridad, o como la queramos llamar, se entronca con un discurso fuertemente antiestatal, porque me pregunto a quiénes le está hablando por un lado, y por ejemplo, y en relación a lo que decía Omar antes, la fundación de Juan Carr, la Red Solidaria, por ejemplo, de la cual trabajaba Manuel Lozano antes ahí, es una institución que también tiene mucha llegada y que ha hecho convocatorias gigantescas, pero que trabaja en conjunción con el Estado. Trabaja en conjunción con el Estado siempre. No trabaja con el capital simbólico y retórico que te da el trillado bardeo a la burocracia, que tiene sus fundamentos, digamos, que no digo que no lo tenga, pero bueno, es un discurso ya, bueno, que se machaca mucho. Y pienso en eso, en la Red Solidaria como una experiencia, por ejemplo, que también fue muy masiva, que logra traer mucha convocatoria, que tiene una institucionalidad mucho más consistente, y que trabaja en conjunción con el Estado y no utilizando, digamos, ese discurso antiestatal, digamos, que no sé si es un discurso que este chico que Maratea sostiene hace mucho. Vi hoy varios discursos con ese sesgo, digamos. Eso no quita que el Estado se tiene que hacer 2 millones de preguntas en relación a esto, totalmente. No, es que no se puede decir que el Estado, en Argentina, ¿verdad? En este caso, o sea, yo tengo entendido el presupuesto para el cuidado creo que había un nombre específico que tiene que ver con los incendios en
en Corrientes creo que así se cuadruplicó en los últimos tiempos. El punto es que no es juntar plata. Eso también es así, tipo como que algo que me parece que está bueno que lo podamos, o sea, que se pueda discutir. Igual algo que a mí me parece que es interesante y que generalmente hace Santi Maratea es sentarse y se prende un faso y empieza a hablar sobre lo que se divaga en torno a lo que fue sucediendo. Que para mí lo que pasó con la comunidad Wichi fue una boludez de clásico, o sea, tipo clásico citadino, capitalino, digamos, que tipo se va y, ay, necesitan una ambulancia, les lleva una ambulancia. Y hubo toda una cuestión que es mucho más compleja, pero que me acuerdo que después de que pasó todo el bardo, el tipo se sentó, hizo un vivo, no sé si 3 horas por ahí hizo, donde el tipo prendió un faso y empezó a reflexionar sobre lo que pasó. Y no trató de poner excusas, no dijo así, tipo más nada, o bueno, alguna que otra en 3 horas probablemente sí, pero empezó a reflexionar muchísimo sobre lo que también lo que implica, tipo, para un citadino irse, o sea, un capitalino irse, y en especial un porteño palermitaño tan claro como él, irse y decir, tipo, ay, yo te voy a ayudar, te llevo una ambulancia, y otra vez hace, tipo, en torno a todo lo que fue. Y esto es lo que, o sea, él en su momento particularmente también estaba muy cerca de, ¿cómo se llama? De Dizzy, le dije de Alberto Fernández. Entonces tiene ahí como una cuestión, o sea, no es un libertario, su discurso no es libertario, ni nunca, ni cercano al No, discurso yo no quise libertario. decir para nada eso, ¿eh? No quise insinuar eso, no, para nada. Que Digo fue nomás que libertario, muchas veces que yo hoy leí, por ejemplo, bastante en torno a que el discurso de Santiago Maratea podía tomarse como antipolítico. Yo no creo, yo por lo menos no lo percibo de esa manera. Y tampoco creo que él lo esté haciendo así, digamos. Yo entiendo, o sea, por supuesto que sí, que Ale no quiso decir eso, pero es peligroso cuando empezás a hablar mal del Estado, porque al fin y al cabo el Estado es lo único que tenemos, a menos que cambiemos radicalmente el sistema, ¿no? Y entonces das leña, capaz lo haces inocentemente, pero, o sin segundas intenciones, pero das leña para que atrás venga un Milei y te diga hay que privatizar el Estado, por esto, por todo esto, ¿viste? No sirve, no da respuestas. Y también es verdad, una cosa es juntar la plata, otra cosa es ejecutar el presupuesto, ¿no? Que ejecutar el presupuesto es un trabajo súper difícil. A mí me parece genial que salgamos solidariamente, todos los que sean, de los espectros que sean, utilizando el capital político, erótico que sea, para ayudar a la gente ahí donde el Estado no llega. Pero tengamos cuidado, digamos, porque si empezamos a decir el Estado no sirve, el Estado no funciona, qué sé yo, no sé. Nosotros en Cuarto Mundo lo estamos viendo, ¿no? Es decir, estamos trabajando en temas de ESI porque el Estado no trae ESI. Y ya vamos a hablar de esto más adelante. Pero bueno, es un pequeñito aporte que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa? Que las niñas no tienen ESI. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esperar a que en algunas elecciones dentro de no sé cuántos años, y bueno, vamos con una ESI, y esta es la ESI que tenemos, qué sé yo, hacemos lo que podemos, ¿no? Claro, pero entonces ahí viene la eterna pregunta, ¿verdad? Que tiene que ver con efectivamente arreglar, o sea, invertir energía en arreglar el problema o invertir energía en parchar el problema. Es un debate que yo quiero decir, más que no nos pasamos en unos minutos de nuestra hora, pero que es un debate que es súper, o sea, tipo, y la gente se moquetea por esta clase de cosas, ¿entendés? O sea, Santi Maratea está arreglando algo y capaz es eso en este momento que necesita como que tiene como que cierta urgencia. Sí, y capaz gracias a esto también mucha gente se empieza a enterar también de lo que sucede y demás. Entonces, yo no diría, no soy así tipo anti ni nada por el estilo. Pero así me preocupa que se pueda llegar a entender que tipo es poner plata nomás y juntar plata nomás. Es una cuestión que implica, o sea, tipo, sí es cierto, Santi Maratea juntó no sé cuánto ya juntó a esta altura, 7 millones, algo así de dólares, ¿verdad? Sí, bueno, el presupuesto del Estado cuatriplica eso, no, ni siquiera cuatriplica, o sea, mucho más, ¿verdad? Entonces, gracias Santi, pero no es precisamente, tiene que ver con ejecución, tiene que ver con política pública, tiene que ver con la forma de gestionar esa política pública, tiene que ver con los alcances del Estado, tiene que ver es una disputa necesariamente ideológica. Entonces, tratar de limpiar
tratar de limpiar la discusión todo el resorte ontológico que le sostiene, ontológico, ya que ideológico que le sostiene. O sea, nosotros ahora estamos discutiendo eso gracias a esto que está haciendo Santi Maratea. Eso me parece positivo. Sí, pero es verdad, como decía Michi, que estamos hablando de esto porque Santi Maratea puso esto en foco, y eso es importante. Pero es verdad también que sin dejar de hablar de esto, tendríamos que estar hablando de, che, ¿qué está pasando en el Estado? Hay que reforzar o sea, ¿qué tenemos que hacer para que el Estado funcione, ¿no? Especialmente la provincia de Corrientes, la provincia de Corrientes tiene así unos niveles de corrupción y de feudalismo poco comunes. Las cosas que pasan ahí adentro son terribles. Y bueno, y un poco, no puedo hablar de esto porque no sé suficiente, pero todo el tema de ley de humedales y todo eso tiene que ver con todo esto que está pasando. Y bueno, habría que ir tirando ahí del piolín. Y bueno, y salir a reclamar, ¿no? Porque, ¿cómo es? Dios y la patria me lo reclamen, Dios y la patria me lo demanden, creo que juran cuando juran en sus cargos electivos. Bueno, acá somos la patria, venimos a demandar, ¿viste? Esto tienen que hacerlo bien. Nico, ¿cómo estamos de tiempo? Que no se nos corte. Todavía no salió la amenacita, pero en breve va a salir la amenaza. Y la amenaza, digo, porque viste que en Instagram te sale así, tipo, tienes tus últimos 30 segundos. Bueno. 30 segundos no, pero en breve va a salir. Bueno, podemos ir saludando entonces. ¿Tenemos avisos parroquiales para hacer? No, yo creo que no. Bueno, se viene el libro de Ediciones del Lavadero, Cuarto Mundo, puto el que lee, así que ya vamos a hablar especialmente sobre eso, que hay una recopilación de ficción, de historias sudacas alucinante, así que prepárense porque eso va a ser un impacto maravilloso, con muchas voces ricas e interesantes de toda nuestra región. Bueno, Michi, ¿tenemos algún aviso más pendiente o nos despedimos? No, yo quería hacer un comentario de 2 segundos porque Cari nos estuvo haciendo varios comentarios sobre la problematización del fuego, sobre la cuestión ecológica, y creo que tal vez deberíamos abordar ese tema que es súper transversal, y además recordar Corrientes está al lado de Paraguay, digamos, o sea, y muchas de las cosas que pasan y el fuego nos llega y acá también nos estamos incendiando. Entonces, creo que, o sea, yo sé que no le respondimos nada de lo que Cari nos dijo esta noche en vivo, pero que sí es un tema, ¿verdad? Es un tema que creo que en algún momento tendríamos que abordar. Vamos a tomar nota y la retomamos el próximo, me parece re importante. Así que bueno, se nos cayó Ale Campos. Bueno, chiquis, les extraño un montón y sobre todo extraño el calorcito y ese tereré y bueno, besazo. Seguimos haciendo esta superproducción. Fin del capítulo 8, esto no se puede creer, una maravilla, esta orquesta que a veces se cae uno, sale el otro, así, esto es solidaridad sudaca y mucho amor. Besitos, nos vemos, gracias a la audiencia por estar ahí. Besis, nos vemos. Chao, chao. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Messi. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.